La comunión con Dios. Pienso, hermanos, de todas las cosas que se realizan en un servicio, en la iglesia, como lo es la oración, leer el salmo, alabar a Dios, que es parte del servicio que empezamos, a los que estuvimos aquí temprano. Es muy primordial venir a alabar a Dios, de verdad, muy importante. Pero en una de las cosas importantes también para Dios, que está arriba de la lista de lo que se refiere al servicio a Dios, es partir el pan y tomar la Santa Cena, tomar el vino y tomar la Santa Cena, porque es bien importante. Para mí es como el corazón de la iglesia, el venir a participar en la comunión con Dios. Y así como nuestro hermano le daba una explicación a la representación de la palabra comunión, un acuerdo, unánimes en un sentimiento, todos concordamos en venir a hacer algo, a recibir palabra, a escuchar palabra, a alabar a Dios, a elevar una oración a Dios, una plegaria por nuestra necesidad. Pero lo importante es que todos estemos unidos. Esa es la palabra, la unidad que representa la comunión con Dios. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, hermano, que es bien importante, la comunión con Dios, el mensaje de esta tarde. Primero de Juan 1:3, escuche bien atentamente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire estas palabras del apóstol Juan, uno de los discípulos que amaba a Dios. ¿Sabe usted que Jesucristo tenía un círculo de íntimos amigos? De los 12 que tenía, había 3 que eran íntimos amigos del Señor Jesucristo. Pero Juan era el apóstol amado. Juan amaba a Jesús y Jesús amaba a Juan. Amén. Y estas palabras son de él. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, dando testimonio. Gracias por los hermanos que dieron testimonio, que glorifican a Dios. Pero ellos, los discípulos, testificaban porque fueron testigos de una experiencia real, una experiencia sobrenatural, de cómo Dios se manifestaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo vieron, ellos oyeron las palabras, la doctrina, la enseñanza divina de parte de Dios en nuestro Señor Jesucristo, y daban testimonio del poder de Dios a la iglesia, a las gentes. Esto que yo he visto porque yo estuve allí, esto anunciamos con el propósito de que tengan comunión con nosotros. Les hablaba a la gente allá afuera, a los que le predicaba a la gente, que tenían que se reunieran, que tuvieran comunión con la iglesia, así como nosotros estamos ahorita, unidos, escuchando la oración, escuchando la palabra, alabando a Dios. Hablaban acerca de esa comunión, pero la comunión verdadera, dice la palabra del Señor, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Ahora vamos a dar una pequeña explicación aquí, porque pareciera, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo? Cuando ellos anunciaban la palabra, ya tenían la bendición y la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos. Por eso daban testimonio con fe a la gente y le hablaban de Dios, que Dios existe y que Dios es real, y transmitían con mucha fe esa energía, esa palabra, que lo que ellos hablaban y decían era verdadero. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí, porque fueron testigos de esa experiencia real en sus vidas. Pero lo importante es que con el Padre y con su Hijo tuvieran una comunión verdadera, porque el Espíritu Santo
ya existía en sus vidas. Amén. Ahora, en Hechos 2:42, que no se ve muy bien la imagen, pero dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia primitiva, así se le llama, cuando iniciaron en aquel tiempo de los apóstoles, y se empezaron a hacer iglesias, no tanto en templos, hasta en las casas de los cristianos. Hay cartas donde dice: salúdame a la iglesia que está en tu casa, le dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque se reunían, se congregaban. Pero una de las cosas importantes que debemos entender, aquí ya se perdió la práctica en estos tiempos en las iglesias cristianas, pero en aquel tiempo, cada vez que se reunían, era para partir el pan, era para participar en la comunión de la Santa Cena. Siempre que había una reunión, era para partir el pan, lo que acabamos de hacer. Y ya en estos tiempos, pues muchas iglesias ya no practican eso, nos reunimos y pues no es necesario que todo el tiempo estemos celebrando la Santa Cena, ¿no? Pero era muy importante y primordial eso, porque era vamos a decir, no es como un mandamiento, sino una recomendación cada vez que se reúnan. Decía el Señor que celebraran la Santa Cena, porque estábamos anunciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme, hermanos, que cuando hacemos esto, entramos en comunión con Dios. Cuando tomamos el pan, cuando tomamos el vino, pues yo le he dado mucho la explicación de eso, estamos nosotros en comunión con el Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque en aquel tiempo, cada vez que se reunían, era para entrar en comunión a través de la Santa Cena. Vamos adelante. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segunda de Corintios 13:14. Tres cosas importantes, hermano, que existían en aquel tiempo en las iglesias. Y aquí lo representamos en este texto bíblico. La gracia del Señor Jesucristo era un saludo donde la iglesia se saludaba: que la gracia del Señor Jesucristo está contigo, mi hermano. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué es la gracia de Jesucristo? El sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el regalo, la salvación que esté en mi corazón, en mi vida, y que esté firme en el camino yo, porque la gracia de Jesucristo representa muchas cosas para nuestras vidas, pero que esa gracia del Señor esté en mi vida y en su vida de usted. En otras palabras, espero, como dijo el apóstol Pablo, que Jesucristo verdaderamente esté en ustedes y esté crucificado, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose, hermano, a que verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Dios y hemos muerto al mundo allá afuera, los placeres, los vicios, las malas obras, soltar y dejar eso. Espero que la gracia del Señor esté en tu vida y que Jesucristo esté muerto, pero en ti, en la carne, como representa la palabra de Dios. Y otro saludo que viene a representar otra cosa: que el amor de Dios sea contigo, mi hermano. Amén. Un saludo, como decimos: Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones, mi hermano. Qué palabra muy importante lo que estamos haciendo. Que el amor de Dios esté en tu vida. Para que el amor de Dios esté en mí, primeramente es porque Dios está agradado con lo que yo hago, con lo que llevo, mis obras, mis actitudes ante el mundo, el camino que llevo en la vida. Que el amor de Dios esté en su vida, que exista verdaderamente en mi corazón el amor, que yo ame a Dios, pero que Dios también esté en mi vida, en mi corazón.
Y ahí sí entra el punto bien importante. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Cómo podría yo llegar, hermanos, a tener la comunión con el Espíritu Santo? Muchos siervos de Dios tienen grandes y hermosos revelaciones del Espíritu Santo, pero grandes predicaciones, hermanos, que nos revelan muchas cosas, esas experiencias que han tenido, cuando verdaderamente tenemos una relación íntima, como decía el hermano, con el Espíritu Santo de Dios. Esa relación es bien importante. Primeramente, que la gracia del Señor esté en mi vida, en su vida de usted, que verdaderamente haya aceptado el plan de salvación y usted lleve una vida entregada a Dios, que usted ame a Dios, el siguiente punto, y Dios esté agradado en su vida, para que la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén. La comunión de Dios, del Espíritu Santo, es muy importante para nuestras vidas, hermano. A ver, Abraham, por si Junior no ya se fue, no abre. Hasta acá se oye el timbre, qué bueno. Todos los hermanitos que viven lejos, o no, pues no, para que les explico, para que no digan, entonces los hermanos llegan tarde, yo también voy a llegar tarde. Son hermanos que se dedican a hacer algo y me explican y me dicen, ¿puedo llegar aunque sea tarde? Vengas. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estamos hablando, hermanos, de la comunión con Dios. ¿De qué manera puedo yo tener una relación íntima con el Señor? Y entrar y sentir, entrar en esa, vamos a decir, esa presencia, así le llamo, entrar en la presencia, sentir la presencia. Muchos dicen, puedo palpar la presencia de Dios, envolvernos, sumergirnos, como dice la alabanza. ¿Cómo le puedo hacer para yo sentir esa presencia del Espíritu Santo en mi vida? Y más que nada entrar en la comunión con Dios, del cual el mensaje es bien importante, no solamente a través de la Santa Cena, sino una relación que pueda sentir, escuchar su voz, su dirección, su consejo, y cada vez que yo quiera hacer algo, poder llevar a cabo las cosas, pero siempre en el consejo de la palabra de Dios. Fiel es Dios. Tenemos un llamado para tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Más adelantito vamos a ir desglosando el mensaje y vamos a ir entendiendo y vamos a explicar cómo entrar con la comunión con Dios, del cual estamos predicando. Amén. Dios nos ha llamado a tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos llama a tener el amor y a tener amor en nuestras vidas, ¿cómo puedo en este momento, en este punto, poder tener una comunión con su Hijo Jesucristo? En primer lugar, hermanos, cuando nosotros practicamos la Santa Cena, el pan representa su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Comed todos de este pan. Este es mi cuerpo, que por muchos será entregado para salvación. Gratis, un regalo que Dios nos da. Jesucristo vino e hizo un sacrificio por nuestras vidas. Y el pan representa, dice, el que comiera de este pan vivirá para siempre. Porque el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo. Está hablando de su sacrificio. Si antes no lo entendían, nosotros lo debemos entender de esa manera. Que Jesucristo entrega y da su cuerpo por nuestras vidas. ¿Cómo puedo tomar yo su alimento? Dijo Jesús, este pan que yo doy no es como el maná que vuestros padres comieron en el desierto, que venía a representar a Jesús. Porque el pan que comieron, murieron.
el que comiere de este pan vivirá para siempre. Está hablando, hermanos, de un alimento espiritual para nuestras vidas. El alimento que alimenta nuestras almas, que ilumina el alma, que nos da luz, que es conocimiento en nuestras vidas. De esa manera podemos llegar cuando nosotros observamos, conocemos la palabra de Dios, conocemos los mensajes que Cristo dio y su palabra divina, y nosotros la aplicamos y la vivimos. Tenemos entonces una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, porque estamos observando la palabra del Señor. Usted sabe que Jesús trajo 2 mandamientos y que siempre predico que aparte de 10 mandamientos hay otros 2. ¿Alguien más conoce ese mandamiento que dijo Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros, que haya unidad, que haya comunión en la iglesia, que haya acuerdo entre nosotros. Estaba hablando a su iglesia, no hay acuerdo en el mundo. Estaba hablando a su iglesia. Un nuevo mandamiento os doy. Y el segundo era y predicar el evangelio a toda criatura. A muchos nos da vergüenza y no tenemos cristianamente no tenemos esa cultura, no tenemos ese mandamiento, no tenemos ese hábito de que la iglesia salga a predicar, ¿verdad? Ni a tocar puertas. Lo podemos hacer de muchas maneras cuando se nos presente la oportunidad. Son mandamientos. Cuando una persona atiende la palabra de Jesucristo, empieza una comunión con el Señor, porque todos tenemos un llamado a obedecer la palabra y entrar en comunión con el Señor. En Hebreos 10, 24, 25, fíjense lo que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mire lo que dice: como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el final del mundo, lo que predicaban ellos. Pero ¿qué dice? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre he dicho, hermano, que el púlpito se usa para predicar. Y como decía el hermano, somos instrumentos, somos vasos que Dios usa para hablarle a su vida, para estimularnos. Dice exhortación, exhortación es regaño. Pero yo acá adelante no estoy porque a ver, ya llegó el hermano que me cae mal, la otra vez habló mal de mí. Espérenme, para el otro domingo me lo pongo parejo. Voy a empezar a tirar indirectas. Esos hermanos que nada más vienen los domingos que les da sobre la gana. Esos hermanos que vienen de vez en cuando, nada más cuando necesitan algo. Y hay muchos que predican así. Pero déjenme decirles, estamos equivocados. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerar. Yo estoy en el camino y mi meta es la vida eterna. Usted está en el camino y su meta es la vida eterna. Yo llevo una lucha, usted lleva otra. Yo llevo problemas, tengo errores, usted tiene otros. Y todos estamos en el camino. Considérate. Mira a los demás. Y en vez de meterles el pie o hablarles golpeadamente, tiéndeles la mano. Háblales en amor. Ayúdalos a seguir adelante. Hay muchos que su fe está débil. O son, como le dijera, no están entregados totalmente al camino. Pero dice la palabra, congregándonos. No dejes de congregarte. Ese es un llamado a la comunión con Dios. De eso se trata el tema. ¿Cómo puedo entrar en comunión con Dios? Congregándote.
viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, porque Dios lo está diciendo, exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca esa carta de Hebreos, mandada a las iglesias, porque en aquel tiempo pensaban las iglesias que el día del Señor ya estaba, pero por llegar en ese momento. Muchos andaban vendiendo ya sus casas, sus propiedades, porque pensaban que la venida de Cristo ya estaba, pero ya llegando en ese momento. Pero para nosotros, hermanos, acuérdense que siempre hay una esperanza, pero siempre debemos de predicar de esa venida de Cristo, porque es cierto, su venida está pronto a llegar. Considerémonos. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esta palabra que nuestro hermano tocó, la comunión íntima, es algo diferente. No es cualquier cosa, mi hermano. ¿Quiénes son aquellos que tienen una comunión íntima con Dios? Yo quiero llegar a ese nivel, porque es un nivel diferente, entiéndalo, hermano. Mucha gente allá nos critica, habla tonterías de nosotros. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo esa palabra? Fanáticos. Fanatismo le llaman. Cuando una persona está bien entregada a las cosas de Dios y no le importa lo que viva, lo que hace, está solamente su prioridad es Dios. Esa es una entrada a la relación íntima con el Señor. Jehová abomina al perverso. Dice la palabra del Señor: yo honraré a los que me honran, pero a los que me deshonran los tendré poco. El perverso no es cualquier persona que está allá afuera, también es otro grupo de personas que se dedica a la maldad, que se dedica a hacer el mal, como tenemos, ¿cómo le llaman? Grupo de personas allá afuera que trabajan y se ¿cómo le llaman? Delincuencia organizada, se dedican a la maldad. Dios abomina a esas personas, así está escrito, mas su comunión íntima es con los justos. Qué bueno que dijo eso. No dijo la comunión íntima es con sus siervos, con los que le sirven, con los que vienen a la iglesia, con los que están orando todo el tiempo. No, su comunión íntima es con los justos, los que practican la justicia. Eso es importante para poder llegar nosotros a la comunión íntima con Dios. Una vez, en una ocasión, Jesucristo estaba predicando y había mucha gente a su alrededor. Le llegaron sus discípulos porque llegó su mamá y sus hermanos. Jesús tenía mamá y tenía hermanos. Tenía hermanos. Ahí está escrito. Y no nomás una, hay un montón de detalles de eso. Llegó su mamá y sus hermanos. Y no podían pasar, había una multitud. Entonces le avisaron a uno de sus discípulos. Y le dijeron: Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan, están allá afuera. Y Jesús, tomando esa palabra, le habló a todos y les dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí que mi madre y mis hermanos son todos aquellos que practican la justicia de Dios. No dijo así exactamente, pero dijo: los que llevan a cabo la voluntad de mi Padre. Esos son mi verdadera familia, dijo Jesús. Amén. Porque los que practican la justicia están bajo la voluntad de Dios y hay una relación y una comunión íntima con Dios. Amén. Sí, vamos a tocar ese tema de la comunión íntima. Salmo 25, 14, 15 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El temor de defraudar a Dios en nuestras actitudes, en lo que enfrentamos, lo que vivimos,
El temor a Dios es el principio de la sabiduría, porque metes tus pies en una relación con Dios. Y esa relación íntima, que es un nivel muy diferente a cualquier relación, son los que le temen, como dice la palabra de Dios, tienen el temor de defraudar. Me voy a hacer aquello, me voy a hacer acá. El temor a Dios de defraudar al Señor. En prioridad, primeramente, a Dios. Tal vez no lo expliqué bien. Más adelante. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hablando de comunión, esta palabra muchas iglesias la observan, se las voy a explicar. No se unan en yugo desigual. Está hablando del matrimonio, allí. ¿Por qué? ¿Sabe que hay muchas religiones que no se dejan que sus hijos o sus hijas se casen con una persona que no crea en Dios? Así de fácil. Que no practique la misma religión. La palabra de Dios lo dice: no te unas en yugo desigual. Yo me acuerdo de una hermanita cristiana que dice: no, hermano, yo me casé con mi esposo, es cristiano, y llevamos una lucha. Dice: ahora imagínense que no fueron. Llevamos problemas y lucha, dice, todo el tiempo. Imaginémonos que aquel cree y aquel no cree. Esta mujer no cree, el hombre sí cree. No se unan en yugo desigual, dice, pero no está hablando solamente del matrimonio. Dice: con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Si te juntas, hay una palabra que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si nos juntamos nosotros con personas que se dedican a hacer injusticia, a Dios no le agrada. Si nos juntamos nosotros con personas que son mal habladas, groseras para hablar, dicen groserías, esto y aquello, y se les sale, dice que no, que se te quite toda maledicencia de tu boca, y cuando digas una palabra que sea para bendecir, no para maldecir, porque te estás tú mismo dañando en tu futuro. Acuérdese que se lo he enseñado. ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Que te juntes con personas, empiezan a hablar de mujeres, hombres, hablando de hombres, empiezan a hablar de tonterías, de esto, de aquello, de acá, empiezan a hablar de vicios. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Y dónde está la comunión, la luz con las tinieblas? En realidad las tinieblas no existen, porque las tinieblas representan o son la ausencia de la luz. Las tinieblas se desvanecen cuando hay luz. La luz no se desvanece si hay tinieblas. Es la ausencia solamente de la luz que está en las tinieblas. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Dónde está la comunión? Y yo me acuerdo, hermanos, bien importante, que si nosotros dejamos de congregarnos y andamos metiéndonos en otras cosas, rápidamente el enemigo va a trabajar para crear un desinterés en mi vida de ya no acercarme a las cosas de Dios. Es la verdad. Más adelante, Primera de Juan 1:6 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, ¿cómo puedo yo decir que tengo comunión con Dios? Que no sea verdad. De muchas maneras. Viniendo a la iglesia, diciendo que soy cristiano, tomando la Santa Cena, alabando a Dios, pero en realidad mi vida está presentando luz ante el mundo hasta allá afuera.
o hay una oscuridad que me está envolviendo a mi vida, porque estamos mintiendo si no practicamos la verdad. Si yo digo que hay comunión con Dios verdaderamente en mi vida y estoy viviendo otras cosas, estoy mintiéndome primeramente a mí mismo, porque a Dios, ¿quién le puede mentir? Realmente estamos en la oscuridad, dice la palabra, si no practicamos la verdad. Seguimos adelante. 5 señales de que debes volver a tu primer amor con Dios. El mensaje de hoy, la comunión con Dios. Bien importante, hermanos. Tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Él nos dio la oportunidad, ahí llegó la hermana, y cuando entregó su vida a Dios, hermana, estaba usted en su primer amor. Amén. Porque así es. Nos da gusto venir a la iglesia, nos da gusto alabar a Dios, estamos contentos. Ya viene el domingo, vamos a alabar a Dios. Y después, ya no más de costumbre, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice aquí? Sientes menos gozo al leer la Biblia. ¿Por qué? Porque antes te gustaba, te encantaba escudriñar, reflexionar, meditar en la palabra de Dios. Querías saber, conocer las historietas, las revelaciones de la palabra de Dios. Y ya de repente perdiste eso en tu vida. Y ya. Es más, ni lees la palabra de Dios. Vas a la iglesia por costumbre. Ya es domingo. Ay, pues me voy a apurar rápido para ir a la iglesia. Ya vienes todos sin ganas, sin gusto. Ya nomás vienes por venir. Ya no te da gusto venir a la iglesia. Es una señal de que estamos perdiendo la comunión con Dios. El tercero, Dios no es tu prioridad. Hoy es domingo, día de iglesia, como dije hace rato, pero me invitaron a salir. Ay, yo voy a salir. Tengo una reunión con alguien, voy a hacer esto este domingo, voy a hacer aquello, hoy no voy a la iglesia. Ya Dios no es tu prioridad. Antes decía, no, un momento, no. Yo dije que voy a la iglesia y se me oponga o se ponga lo que sea, no quiero saber nada. Yo voy a la iglesia. Dios era tu prioridad ante todo. El último dice, el cuarto dice, comienzas a notar errores en todo. Otra señal. Comienzas a ver errores. No, es que la iglesia, es que esto, hablando de la religión, del cristianismo, no más voy a perder el tiempo, se tarda mucho, salgo ya tarde, empieza a haber errores en todo, en la iglesia, en tu vida. Pues yo debería estar lavando la ropa, yo debería estar haciendo esto y aquello. O sea, empiezas a ver errores en todo lo que representa tu vida cristiana. Y en el quinto, ya ahora sin fe. Antes creías, tenías mucha fe en Dios, pero ahora, pues ya no tienes fe en Dios. 5 señales de que debes volver a tu primer amor con Dios para empezar una relación íntima con el Señor. Termino con esto. Las mejores decisiones las tomarás en comunión con Dios. ¿Cómo le hago, hermano, para empezar a tener una comunión con el Señor? Primeramente, con nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos un llamado todos. Si queremos verdaderamente tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, y como empezamos el mensaje, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que nuestra comunión sea con nosotros, y la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para tener yo una comunión con Jesucristo, primeramente, voy a observar su palabra, voy a practicar su palabra. Se nos es difícil, hermanos. Y yo me cuento en la lista, me pongo. Se nos es difícil cuando nos ofenden, cuando hablan mal contra nosotros,
cuando nos enfrentamos con las personas negativas en nosotros. Y la palabra de Dios nos llama a hacer todo lo contrario que hacemos. El hermano hablaba de la venganza. Nos queremos vengar. Y me hizo esto, yo también se lo hago. Y así estamos. Y no entramos en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amar al prójimo se nos hace difícil. Sin embargo, es una ley para estar en comunión. Se me hace difícil hablarle a una persona, me da vergüenza. Para entrar en comunión con Cristo necesitamos observar esos mandamientos bien importantes. Para estar en comunión con el Padre debe de haber amor y prioridad ante Dios primero. A las cosas que vivimos y tenemos acá, el materialismo acá afuera, en la vida. Y la comunión con el Espíritu Santo. Algo bien importante, hermanos, que muchos de nosotros decíamos. Hay hermanos que yo me acuerdo en Cuernavaca, con un hermano me decía, si supiera, hermano, cómo deseo yo la comunión con el Espíritu Santo. Porque el que está en comunión con el Espíritu Santo, empiezan los dones del Espíritu a desarrollarse. El discernimiento de espíritus, el don de poner las manos y que sane, el don de ciencia de saber algo a la persona. Esos dones existen, son reales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo. Como antes erais llevados por ídolos mudos, así dice. Existe el Espíritu Santo y hay una diversidad de dones. Y me decía el hermano, ¿cómo deseo yo esa comunión y ese desarrollo del Espíritu Santo en mi vida? Hay muchas personas que quisieran hablar en lenguas. ¿Y usted cómo le hizo, pastor, para hablar en lenguas? Yo no le voy a decir algo, hermano. Yo no alcé las manos a Dios y le lloré y pum, sentí un poder que vino del cielo. No es cierto. Bueno, al menos conmigo no pasó así. Se fue desarrollando, como dice la palabra de Dios. Aquellos que por el uso ponen sus sentidos a trabajar. La comunión con Dios es una forma gradual que poco a poco tenemos que ir logrando cuando usted pone empeño, interés. Cuando usted lo desea, lo quiere, lo busca. Cuando se pone a orar, cuando la oración está en su corazón, siente en su corazón orar y se pone a orar. Cuando le da prioridad a las cosas de Dios. Primero Dios, lo demás que le espere. Ahí está. Quiero la comunión con Dios. Se tiene que pagar un precio, hermano. Dios no lo va a dar nada más así por darlo. Yo me acuerdo de una anciana allá en Estados Unidos. Una anciana que tenía un problema grave en la iglesia. Y no sabían qué hacer, porque no entendían de qué manera moverse. Y vino la señora, la anciana, y les empezó a contar a los líderes y al pastor, le tienen que hacer así, 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 porque está pasando esto y esto y esto. ¿Y usted quién le dijo todo eso? Y que se alza su falda de su vestido y muestra sus rodillas, todas peladas, hinchadas. Aquí está la forma como Dios me mostró. De rodillas, porque era una persona que oraba y oraba y oraba y entregaba su vida a la oración, hasta que Dios le reveló las cosas. Los dones del Espíritu Santo se van desarrollando poco a poco. Yo me acuerdo cuando yo oraba por las personas, le ponía la mano y yo sentía como que la persona que estaba así se iba levantando. Yo cierro mis ojos cuando oro y pongo mis manos. Y yo veía que la persona se iba levantando y mis manos se iban moviendo. Y pelaba los ojos y la persona no se movía. Sin embargo, yo claramente sentía que mi mano se iba levantando y que la cabeza de la persona iba levantando, se iba levantando. No, era su alma, su espíritu, porque esa persona traía un espíritu decaído, triste, amargado en su vida. A otra persona le ponía la mano y me daba la visión. Dios de repente de una puerta así, ¡pum!, que se cierra. Y yo dije, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué, mi hermano? En su casa hay mucho pleito, mucha contienda, muchos problemas. Y poco a poco se van desarrollando el don.
vas entendiendo las visiones, vas entendiendo lo que Dios te está hablando a tu vida. ¿Para qué? Para beneficio de la persona. Somos vasos, somos instrumentos solamente. Poco a poco Dios va moviéndonos cuando vas entrando en una relación íntima con Dios. Se paga un precio. No va a llegar de la noche a la mañana. Si usted desea, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero sentir esa presencia del Espíritu, yo quiero sanar a las personas, Dios te puede dar todo lo que pides si quieres, pero Él va a demandar una comunión contigo. Y eso representa 2, 3 de la mañana, hijo, levántate, ponte a orar. Ese es el precio. Y nos levantamos y nos dice, Señor, sí, Dios mío, ayúdame y esto y aquello. Y nos empezamos a orar y a pedirle a Dios. Es una entrega total, donde la gente nos critica. Fanáticos. Para nosotros es un nivel. Porque cuando estás en comunión con Dios, es cuando tienes verdaderamente las decisiones que están bajo la voluntad del Señor. Amén. Siempre cuando vas a tomar una decisión en tu vida, que vas a llevar a cabo algo, vas a emprender un negocio, hay un plan, un sueño, una meta, y muchos fracasan en ellos. Pero si estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo, cuando tú le pides algo a Dios y las cosas se empiezan a acomodar y todo empieza a fluir, es que la voluntad de Dios está en tu asunto. O cuando estás esperando por algo y de repente llega la oportunidad, es porque Dios te está abriendo la puerta, la petición te la está contestando. Las cosas se acomodan, se arreglan, es el momento, el tiempo para dar el paso en la decisión que vas a tomar, o en el movimiento que vas a hacer, o lo que vas a emprender en tu vida. Todo, como dice aquí, no es un texto bíblico, es un pensamiento. Las mejores decisiones las tomarás en comunión con Dios. Y entonces dice, ahora ya entiendo que hay que pedirle a Dios, hay que esperar, tener paciencia. Y cuando llega el momento, entonces es el tiempo que Dios te está llamando y se empiezan a acomodar las cosas. Cuando eso pasa, es porque Dios te está diciendo y te está contestando a tu petición que hay en tu corazón. Amén. Todo es al tiempo de Dios. La comunión con Dios. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Cierra sus ojos. Te damos gracias, Dios grande y maravilloso, bendito Padre Celestial. Queremos entrar en comunión con tu Espíritu, Padre Santo. Hoy entendemos, Dios mío, que no es solamente levantar las manos y orar, sino practicar la verdad y la palabra y llevar a cabo, Dios mío, tus mandamientos. Queremos entrar con la comunión, con ese llamado que nos diste de nuestro Señor Jesucristo. Queremos entrar en esa obediencia, Dios mío, tener ese temor en nosotros de no defraudarte. Queremos entrar, Dios mío, en ese amor en nuestro corazón con la gracia de nuestro Señor, pero también la comunión con tu Espíritu Santo, bendito Dios del cielo en nuestras vidas.
Que esa unción de tu Espíritu pasee en la iglesia en este momento. Mira a tus hijos que están sufriendo, aquellos que sufren calladamente, aquellos, Padre Santo, que están pasando problemas en su vida. Necesitan ese toque, necesitan esa unción, necesitan esa fuerza, esa fortaleza, Dios mío. Aquellos que están pidiendo por cambios en su vida, aquellos que tienen una petición en su corazón, los que esperan un milagro, los que esperan tu mano en su vida. Yo te pido, Dios mío, que le des paz en el corazón. Le des una bendición especial, Padre Santo, sobre tus hijos, y la paz de Dios, la paz de tu Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, le dé a tus hijos, Padre, esa fe verdadera para llevar a cabo en adelante sus vidas, y la paz del Dios Todopoderoso represente esa unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Paz de Dios, paz del Espíritu. La bendición tuya caiga y repose sobre tus hijos. Yo declaro por fe la bendición, que se lleven ese toque de amor, se lleven ese toque, ese llamado en sus vidas, Padre, y también la unción y la comunión de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Así lo declaro esta tarde, para honra y gloria de Dios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a